el que hace unos días, acá donde se pueden hacer las cosas, o sea, allí en Miami, quiero decir, acá cuando digo acá es en el mundo libre, allí en Miami el expresidente y ex activista opositor polaco, Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, pues vino a impulsar, a inspirar, a darle sus palabras de apoyo a la oposición cubana. Sepan cubanos que tenemos más junto a nosotros, más de la gente que vale, porque este Lech Walesa es un poco así como si no nos hubieran matado a Payá, si Bisset estuviera aún en la calle con la posibilidad de ser más, si Ferrer estuviera hoy libre y comandando a sus fuerzas de la UNPACU, guiándolas en el camino hacia la libertad. Esto fue lo que hizo Lech Walesa con el pueblo chileno, abrirles las entendederas en una época en la cual no habían influencers, no había internet y no había nadie. Lo tuvieron que hacer puerta a puerta, convencer al pueblo polaco de que había que gestionar el cambio. Muchas personalidades también confluyeron en este momento histórico polaco. Saben y sabemos, recordamos al gran Papa Juan Pablo II, pero Lech Walesa fue la figura cumbre, quien se echó encima a riesgo de haber perecido en la contienda, porque se la tenían pues vista, estaba preso incluso ya, pero hizo triunfar a las fuerzas libres polacas. Este hombre vino a darnos la mano del corazón, la que no nos da nuestro país. Una ofrenda floral ante el monumento de los presos políticos cubanos abrió las actividades dentro del marco de la visita del expresidente polaco a Miami. Luego compareció ante la prensa en el cuartel general de la Brigada 2506, donde exhortó a los exiliados cubanos a que hagan un esfuerzo para que la libertad de Cuba sea posible. Asimismo, pidió unidad a la oposición cubana contra lo que consideró es el enemigo común, la dictadura castrista, y apuntó, según sus palabras, que una de las formas que tiene el comunismo para ganar es ponernos a pelear. Uno de los mensajes más importantes que ha dado el presidente Walesa en esta conferencia del día de hoy es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que sí se puede, de que el pueblo cubano puede, de que el pueblo cubano, con la ayuda de un exilio y con solidarios demócratas, sí se puede. Hay momentos en los caminos de los pueblos que son decisivos, pueden haber reveses, pero también hay oportunidades. Yo creo que es un respaldo para los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que se encuentren, y también un primer paso en poder crear una coalición internacional en apoyo a los trabajadores cubanos. Y tenemos que estar todos listos, porque Cuba va a ser libre y el pueblo cubano puede. El Premio Nobel de la Paz ha hablado en ocasiones sobre la situación en Venezuela, donde también existe un régimen autoritario. En 2018 dijo que ese país estaba secuestrado por una banda de neotraficantes y terroristas y sugirió una intervención para preservar la paz mundial. El socialismo sencillamente es una mala receta. Es tan mala que tiene que oprimir a sus habitantes para que cumplan con los deseos de algunos pocos que en su vida han generado riqueza por cuenta propia. Lo que hemos visto aquí es que esa pésima receta hay que seguirla develando al público, contándole a la gente que no crean historias falsas. Después de haber tenido un referéndum donde se votó casi por un 70% de la población chilena por un cambio de la Constitución, se revierte el proceso. ¿Y se revierte por qué? Porque nos dimos cuenta como chilenos que el intervencionismo cubano y el cambio de los valores patrios que querían intervenir esta nueva constitución nos destruía. Nuestros líderes deben seguir buscando soluciones para la lucha, para aplicarlas, porque sabemos lo malas que están las cosas. Walesa presidió el sindicato Solidaridad, que fue decisivo en la caída del comunismo en Polonia. Este martes, el destacado político anticomunista visita la Universidad Internacional de la Florida. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Bueno, ahí vimos a Lech Walesa con su bigotón de siempre. Los tiempos han cambiado, pero bueno, en fin, figuras así
no pueden cambiar mucho la imagen porque así será recordada por su gran bigote, el de siempre, pero un férreo luchador anticomunista con las ideas tan claras que salió de la oposición de los sindicatos a la presidencia de una Polonia libre, después de haberla cambiado. Y de allí, para no parar, para que el Olimpo lo recibiera, recibió el Premio Nobel de la Paz. Entonces, no es cualquiera. Es un hombre que sabe, es un hombre que cuando usted recibe un consejo de su parte, usted tiene que escucharlo, incluso si usted se puede decir, bueno, este no piensa como yo, porque aquí nadie piensa igual, solo los comunistas, es por eso que quieren gobernar solo entre ellos. Entonces, nada, este hombre pues nos dejó un buen legado cuando fue presidente, cuando fue activista activo, valga la redundancia, pero hoy, en las postrimerías de su vida, vamos a decir, pues anda dándole la vuelta al mundo, siempre visitando a todo aquel que necesite, pues conocer cómo hay que salirse, cómo podemos salirnos de los yugos totalitarios. Ahí estaba en Miami con nuestra oposición, con el exilio histórico, con los que más vale y brilla de la sociedad cubana del exilio y sobre todo con los líderes con varios, no todos, con varios de los líderes de la oposición cubana, de la real oposición cubana y no de esta que está surgiendo, que tiene unas ideas quizás incluso aún más sovietizadas que las de Walesa cuando todavía Polonia, cuando era un sindicalista en Polonia y luchaba contra la tiranía comunista que todavía no tenía el ámbito de sus conocimientos políticos y de su tolerancia política completamente abiertas como el Walesa, que tuvo que ser presidente luego de los polacos y luego pues ya figura internacional con el Nobel y demás. En fin, muchas gracias, camarada. Claro. Lo que Lech Walesa quiso pues decirle a los cubanos es que la libertad es lo más importante que existe. Es lo más importante que existe. Que si usted no pelea por ella, quizás usted esté bien, por ejemplo, en el país en el cual usted viva, incluso que usted esté de acuerdo con el régimen que rija. Que sea un régimen de izquierda, que sea un régimen de derecha, una dictadura, quiero decir, para ser claro, y que usted, bueno, pues le vaya bien. Pero mire cómo usted puede verdaderamente decir yo vivo. Yo me levanto en paz con el mundo, apurado para ir a trabajar, pero yo no tengo que medir las palabras, por ejemplo, que yo diga en mi centro de trabajo sobre mis creencias religiosas, sobre mis creencias políticas, sobre mis creencias o tendencias sexuales. Yo no tengo por qué tener miedo, porque aquí en mi casa y allí en mi trabajo, yo soy el mismo. Yo no tengo que cambiar el discurso, ni tengo que acallarme yo mismo, violándome yo mismo, prostituyéndome yo mismo, para defender mis intereses dentro de un régimen. No, porque entonces usted no es usted. Entonces usted es hipócrita con usted mismo. Usted es un doble moral. Y, en fin de cuentas, como usted tiene que defender un régimen que le da la posibilidad, hasta el límite de la posibilidad, y no más allá, o sea que incluso si usted es un genio, los genios en el socialismo deben haber habido millones, pero todos han sido limitados. Es por eso que no hay muchos genios en el socialismo. O no han salido muchos. ¿Por qué? Porque ya cuando el genio se libera, se sale del dogma y empieza la inteligencia creativa a generar, hay un momento en el cual, como al principio, con la iglesia, en la Edad Media, como con la Inquisición, pues también en el comunismo, fíjense, de la Edad Media a acá, cuando ya usted tenga que decir, ok, pero se mueve, usted se prostituyó. Porque usted lo que hizo fue hacerse el convencido de que puede ser mejor, decir, porque a usted en los papeles le dio, puede ser mejor, pero en los papeles lo que da es negativo. Yo no puedo decir que es negativo, yo tengo que decir que no se preocupen, como dicen siempre los comunistas, no se preocupen que los bajos rendimientos de este año los revertiremos multiplicando la producción el año que viene. Imagínense usted. Usted no puede decir
porque este año la cosa fue mal. Entonces usted no tiene libertad. Cuando usted no tiene libertad, usted no es nadie. Pueblo cubano, sin que se lo diga mucho, sin que lo tenga que escuchar usted a diario de la parte de los exiliados, libérese. Diga, yo vivo en mi país. Yo no me quiero ir porque, a ver, cualquiera se puede ir para cualquier parte, pero el país de uno es el país de uno. Yo no me puedo ir, yo no me quiero ir, yo no tengo cómo irme y, de todas formas, yo donde quiero quedarme es aquí. Entonces yo voy a luchar por mi libertad contra ese régimen. Para poder decir, me gusta el azul, si es el azul el que me gusta, pero que nadie me imponga el rojo. El multipartidismo es 100 veces mejor que el unipartidismo democrático, incluso, como ellos quieren ponerlo, que se practica en Cuba. Porque, en fin, libérese, cubano, libérese. Miren, la democracia socialista, el país que hace, en el cual el gobierno hace de todo, en el cual el gobierno cuida, protege a su ciudadanía, mejor que nadie en el mundo, hay un anciano de 80 años, fíjense, esto ya no, ellos se pasaron con los niños, pero igual, detuvieron a un anciano de 80 años, simple y llanamente, bueno, vean la historia, porque en su casa le ocuparon una pistola que no disparaba y que era del tiempo de los españoles. Imagínense ustedes, miren acá cómo esta esposa cubana anciana llora, denuncia la detención de su esposo de 80 años en prisión en las cárceles del castrismo, injustificadamente en esas grandes cárceles, figúrense ustedes. No, son clubes, no cárceles. Yo, Dulce María Perdomo, esposa de Oscar Peña Rodríguez, hago la doy a conocer al mundo que mi esposo está preso allí en Buñato injustamente. Yo pido ayuda, porque es verdad que el viejo va a morir allí en prisión. Son 80 años lo que tiene y él no le ha hecho nada a nadie. Es injustamente todo esto porque dicen que los viejos no van a prisión. ¿Y cómo es posible? Quiero que me ayuden, puesto que él no ha hecho nada. ¿Y por qué motivo lo tienen preso? Solamente por un arma que le ocuparon de cuando la revolución es de propiedad de sus padres, que él la tenía, el arma no tiraba. ¿Y por qué motivo lo cogen preso entonces? Que allí está en Boniato, está en el colectivo 6, adulto mayor. Quisiera que se haga justicia, por eso es que pido para el mundo que me den ayuda. Yo, Dulce María Perdomo, esposa. Canel, ¿qué pasó? ¿Se te olvidaron los ancianos? ¿Tú que los quieres tanto? Yo no veo a los puentes de amor tampoco, a esta gente que exporta amor, que camina sobre el amor, que tienen a Cuba llena de amor. Yo no veo al ministro del Interior responder por esto, a nadie responder por esto, y ustedes están llenos de amor, y ustedes quieren a todos los cubanos, y como un tipo que no es un asesino, que tiene un arma porque tiene un arma, como mucha gente en Cuba, de hecho, pero ustedes no dejan a los cubanos tener armas, a ustedes no les conviene, ni así tenga 80 años, que un cubano tenga armas. Ahora le van a inventar cualquier cosa, ya se la inventaron, porque si la esposa está dolida, denunciando, es porque el pobre hombre se va a morir en la cárcel sin haber hecho nada, sin tener culpa de nada. Entonces, Canel, yo no sé, si a mí me dicen, oye, estás actuando mal, mira lo que estás haciendo, yo cojo y rectifico el tiro, y lo hago, mira, libera a este hombre y libera a todos los presos políticos, porque ninguno tiene culpa de pensar diferente a ti. O ninguno incluso tiene culpa de que el presidente de Cuba seas tú, seas un estúpido. Ninguno tiene culpa. Ellos están ahí porque creen en sus principios, porque tienen sus principios y porque, en fin de cuentas, son cubanos y tienen el mismo derecho que tú. Y si tú nos llamas malparidos, nosotros igual te llamamos malparidos porque tú no eres mejor que nosotros. Tú no eres mejor que nadie. Tú no eres mejor, incluso, ni siquiera, que el peor de los presidentes que hubo en la República. Usted es lo peor que ha pasado por la historia de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Entre tú y Raúl y Fidel está el que se lleva el podio, pero tú estás en el 3, vamos a decir. O no, de los 3, tú estás en el 1.
tú te llevas al podio de los presidentes más malos de la revolución. Y estoy seguro, porque de todas formas, se ve, cuando estos ministros exponen que si están preparando a alguien para sustituirte, será peor, incluso será peor que tú. Por favor, no torturen más a los opositores. Ellos, injustamente, 8 años, me lo golpearon, me le partieron una costilla, me le arrancaron un pisi de la lengua y su lengua sangrando, me lo golpearon impunemente. Fueron ellos. ¿De quién estás hablando? ¿De algún partido de derecha? No sé dónde. ¿Canel es de derecha ahora? Ah, no me digas. Pensaba que Canel estaba más a la izquierda que Raúl Castro. Sí, pues, tiene una cara de hipercomunista, incluso su imagen, la imagen de gorila, de cerdo, elefantiásico, es una imagen de comunista. No sé. Yo no pienso que Canel sea de derecha. Yo no pienso que Raúl Castro sea de derecha. Yo no he escuchado, incluso se habla mucho decir que el presidente de El Salvador viola los derechos humanos. ¿Dónde están? No sé que los muestre, pero que se demuestre no que fue el policía que mató, sino que la orden venía de la parte del presidente de El Salvador. No sé, porque las órdenes en Cuba si vienen de vuestra parte, de la tuya, de la de Raúl, de Ramiro. Ramiro, ¿lo vieron? Ahora parece que Ramiro, ¿sabes? Los comunistas tienen la posibilidad de hacer todo en Cuba, pero yo imagino que en secreto Ramiro cogió maestrías en energía en alguna universidad de las grandes universidades del mundo, porque es ahora Ramiro Valdés, fíjense, un tipo que lo único que sabe es rastrillar las pistolas, está al frente, no sé, o es el que está verificando, haciendo auditorías en la Comisión Energética. Van a mejorar el parque energético del país. Bueno, Ramiro lo que ha hecho, según Juan, es que se entrenó en el empresariado y tiene esta empresa, la Biofam, no sé, la Biofam no, pero una de esas empresas que decían que era de Ramiro y lo único que se hace ahí adentro es, mire, tecnología, espionaje, software. No sé. Dile a tus gorilas, Canel, en todo caso, a esos que tú pones por ahí en cualquier puesto. Mira, Gil, lo pusiste ahí de ministro de Economía. ¿Quién es el ministro del Interior ahora? No sé, dile a ese gorila que, por favor, que libere al joven hijo de esta señora, que, te lo voy a poner de nuevo, para que no digan que soy yo quien lo dije, esta es la madre, y la madre no miente. Lo que le hicieron, se lo hicieron. Ahora que no lo podamos ver, que ustedes lo liberen cualquier día, o que no lo liberen más nunca, para que no se vea todos los vejámenes que le han hecho, eso es otra cosa, pero le hicieron esto. Esto que dice la madre. Injustamente. 8 años. Me lo golpearon, me le partieron una costilla, me le arrancaron un pisi de la lengua y su lengua sangrando, me lo golpearon impunemente. Fueron ellos, injustamente, 8 años. 8 años injustamente. Qué fracaso, Canel. Qué fracaso. Ni siquiera son gente que hizo lo que hizo Fidel y Raúl, que se alzaron, que dieron un ataque terrorista a un cuartel, que entraron en un barco ilegalmente. Ni siquiera eso. Lo único que ha dicho el tipo es, tengo hambre, quiero libertad, tengo hambre. Quizás dijo otras cosas más, porque figúrense ustedes en el calor de los hechos, pero bueno, evidencias el fracaso de la revolución. Porque cuando un político tiene que meter en prisión a alguien porque piensa diferente, es porque, está cuesta abajo. En fin, hubo otra Cuba. Ustedes ven, hubo el cambio ese ahí, se vio el mismo edificio destruido ahora, nuevo antes. Nuevo no, con 3 siglos, todavía nuevo. Las mismas calles de Cuba, las de antes y las de ahora. No sé, las caras del pueblo cubano, el vestir del pueblo cubano, la idiosincrasia del pueblo cubano, la cultura del pueblo cubano, la alegría del pueblo cubano,
el buen vestir del pueblo cubano, el buen gusto culinario del pueblo cubano, no sé, el gran amor del pueblo cubano. No, eso no existe. Si algún día el gran amor del pueblo cubano fue Cuba, bueno, Cuba es esta. Lo que queda de Cuba es esta. Este fue una foto de antes, lo que pasa que una foto vieja parece a la Cuba de ahora. Una foto vieja, desteñida, un daguerrotipo quizás. Pero hubo otra Cuba, Canel, en la cual los presidentes no se decían tanto como tú, somos los únicos, no se hicieron los mesías como Fidel Castro, no prometieron tanta tontería como Raúl Castro, y sin embargo la república se desarrollaba, la república echaba para adelante, Cuba se veía linda, el cubano incluso en los campos se le veía contento, producía. Era una república de los años 40, 50, pero mira, no se inundaba. No se inundaba como esta república socialista que tenemos hoy, que va, ya ustedes saben, directo a las cavernas. A las cavernas. En las cavernas viven los cubanos. Es un fracaso completo. ¡Hijo de puta! ¡La resingada de tu madre, ¿oíste? ¡Hijo de puta, maricón! ¡Mi maricón! ¡Comunista pinta, me resingo a ti! ¡Me resingo a ti! ¡Me resingo a ti! ¡Maricón! ¡Comunista pinta, me resingo a ti! ¡Hijo de puta! ¡La resingada de tu madre, ¿oíste? ¡Hijo de puta, maricón! ¡Mi maricón! Sí, comunista pinga, me resingo en ti. Miren cómo vive Cuba. Es así que viven los cubanos. Esto es un material de reseña sobre la Cuba actual. Mírenlo todo, disfrútenlo, porque esta Cuba, a ver, es de la Cuba actual, de la Cuba actual, pero disfrútenlo, porque a fin de cuentas, si algo nos puede quedar a los que nos fuimos, no es, a ver, yo soy de derecha, o sea que yo envidioso no soy. A mí al que le vaya bien, que le vaya bien. Si a mí me va mal, bueno, yo intento a diario salirme. Si no puedo, pues yo sigo intentando, pero yo no maldigo que usted vaya mejor que yo. Los comunistas sí. Y los comunistas, estos que le dicen a ustedes que ellos son los mejores, pues tienen a esta Cuba así. Entonces disfrute, por lo menos, diciéndose, yo estoy orgulloso de haberme ido de Cuba. Porque lo que yo no podía soportar era quedarme callado, seguirme quedando callado, viviendo en esta podredumbre. Apagones, hambre, miseria, mucho discurso en la televisión, mucho discurso en la radio, mucha propaganda, muchos amigos de Cuba, pero sobre todo muchas donaciones. Las bodegas vacías. Y los barcos, pues de vez en cuando uno, para que el cubano de hecho, si los policías están tan flacos, es precisamente culpa del comunismo también.